Bienvenidos a mi podcast. Soy Juan Manuel Núñez Velasco y el día de hoy les traigo un podcast bastante interesante, un podcast diferente a lo tradicional que tenemos en este canal. Resulta que a este podcast lo he titulado Ingeniería versus Misterio. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así misterio? Bueno, para los que conocen y han seguido este canal y me conocen de muchos años, y los que apenas me están conociendo, pues les quiero contar. Soy ingeniero de profesión, por ende soy muy apasionado a todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias que el mundo vive día a día para llevarnos a un mundo mejor. Desde que empecé mi formación como ingeniero, siempre he tenido la curiosidad de cómo funcionan las cosas, el porqué de las cosas, la naturaleza de las cosas, por qué suceden las cosas. Y bueno, todo este tiempo me ha permitido documentarme, leer bastante, y hay muchas cosas en la vida que me han pasado, que he logrado percibir de otras personas, pues que tienen explicación científica, pero hay otras cosas que de verdad hasta el son de hoy no le encuentro explicación. Quiere decir de que este título que le he puesto a este podcast como Ingeniería versus Misterio va a permitir explicar algunos fenómenos raros, paranormales, misteriosos a través de la ingeniería y la tecnología. Resulta que al combinar estas dos áreas del conocimiento, pues me ha permitido hacer muchas investigaciones. No solamente investigaciones desde el ámbito de ingeniería, sino que también he tenido la oportunidad de encontrar explicaciones a nivel de misterio, a nivel paranormal. ¿Cómo lo he logrado? Implementando tecnología. Soy una persona súper escéptica a muchos fenómenos que uno ve en internet. Soy una persona que en este tema del misterio, de lo extraño, de lo misterioso y paranormal, pues siempre desde un principio soy muy incrédulo. Pero cuando empecé a vincular la ingeniería para dar explicación a muchos fenómenos de los que pasan actualmente, y que es un tema que a todo el mundo le gusta y que tiende a gustarle porque son personas que les da curiosidad conocer temas del más allá, pues por ende me tomé la tarea más o menos desde el año 2016-2017 en empezar a leer sobre literatura de misterio, ciencia ficción, todo lo que tenía que ver con el mundo ovni, todo lo que tenía que ver con la historia real de nuestro país, los expedientes secretos, todos estos temas que ustedes de pronto han logrado ver en muchos canales de YouTube. Pero yo dije, yo tengo que sacar mi propia hipótesis, mi formación como ingeniero me tiene que llevar a experimentar, aplicar ese método científico a estos misterios, a estos fenómenos que muchas veces ocurren y uno como que queda prácticamente anonadado. Quiero iniciar con una primera investigación donde quería, mediante la ingeniería, quería comprobar ciertos fenómenos que estaban sucediendo en una casa. Una casa ubicada en la ciudad de Cali, de una familia, que manifestaban que prácticamente perturbaban mucho ese sitio a nivel de apariciones, a nivel de movimientos involuntarios de objetos, fenómenos poltergeist, que luego explicaré de pronto en otro podcast esos conceptos, y fenómenos ya un poco más extremos como aparición de infestaciones de animales. Y bueno, como no soy experto en el tema, pues recurrí a lo que sí soy experto, a la ingeniería. Empecé a utilizar equipos de grabación, empecé a utilizar equipos de video para hacer una primera investigación y poder encontrar explicación a muchos de los fenómenos desde el punto de vista de ingeniería. Porque como todo ingeniero, nos gusta comprobar las cosas, validar las cosas y ver si esto me deja a mí con otra incógnita mucho más grande. Entonces resulta que empecé a hacer esa investigación en esa casa.
¿sí? Estaba un poco más joven, pero pues se dio todo para hacer una primera investigación desde el mundo paranormal y de la ingeniería. Empecé a hacer grabaciones de audio, el sitio se sintió normal, y algo que sucedió es que ese día, la verdad, no vi nada desde el punto de vista terrenal y humano, no sentí nada, no vi nada, pero la tecnología me permitió identificar muchas situaciones que con el tiempo, ¿sí?, me dieron los primeros resultados para validar este mundo de lo extraño, de lo paranormal. Resulta que al otro día de haber hecho esas grabaciones en dicha casa, empecé yo a usar muchos software para poder escuchar en velocidad lenta ese audio, y empecé a analizar minuto a minuto. Resulta que me siento a veces muy orgulloso de lo que capturé, porque no siendo experto en el tema, me pareció muy curioso ver que ante las preguntas que se hacían en ese momento, en esa casa, para ver qué querían, qué sucedía, a quién querían, por quién querían perturbar dicho hogar, pues los equipos tecnológicos me permitieron ver un fenómeno muy particular de la teoría de las ondas electromagnéticas. Pues resulta que en el software de análisis de audio lograba ver picos altos cuando yo hacía la pregunta y picos bajos, picos altos, picos bajos. Me pareció muy extraño ver este comportamiento, entonces apliqué el concepto de amplificación en ingeniería para ver el pico bajo y procedí a colocar a velocidad lenta dicho audio. Pues grata sorpresa. Ante las preguntas que se hacían en su momento, que ahorita les pongo a reproducir un poquito el audio, era curioso cómo respondían. Y en ese momento, presencialmente, no se escuchaba nada. Entonces aquí viene un principio muy interesante que tiene que ver con las frecuencias bajas, el concepto de frecuencia. La cantidad de ondas que pueden haber en un espacio donde el oído humano no las percibe. Entonces, al ver esas respuestas, hubo una respuesta muy fuerte que los expertos en paranormal le llaman las famosas psicofonías. Y para mí, pues todo eso era nuevo. Entonces empecé a analizar el pico más alto de la señal cuando preguntaba: ¿ustedes a quién quieren? Inmediatamente, al amplificar ese audio pequeño, ese pico de señal pequeño, ese valor pico muy pequeño de la señal, respondieron de la siguiente manera: a María. Resulta que responden con un nombre. Resulta que el nombre es de la persona que vivía en esa casa y estaban perturbando. Como pueden ver a continuación, y se los voy a reproducir en este podcast. ¿Hay alguien en ese lugar? ¿Qué quieren? ¿Cómo les pareció? Increíble, ¿no? Muy interesante ver cómo a través de sistemas de audio y video se pudo capturar voces que hasta ese entonces yo seguía muy incrédulo, porque pues a veces el hombre necesita ver para creer o sentir, ¿no? Una de las grabaciones de video que hubo también se logró percibir movimientos de sombras, y bueno, hasta ahí quedó la primera investigación. Mi segunda experiencia, donde se pudo aplicar tecnología, sucedió en el departamento del Huila. Tuve la oportunidad de viajar en el año 2019
al Huila. Y este viaje fue muy interesante porque nos permitió ver muchos fenómenos paranormales. Resulta que ese entonces, ¿sí?, yo había adquirido unos equipos de captura de ondas electromagnéticas y también había adquirido unas varas que se llaman las varas de radiestesia. Son varas que utilizan mucho para encontrar pozos de agua y son varas que utilizan mucho para encontrar cementerios indígenas huacas, y son unas varas que su movimiento depende mucho de la actividad energética que haya en el sitio. Y esa experiencia tiene algo muy especial, porque coincidencialmente en el sitio donde me encontraba, en el Huila, había una persona que estaba viviendo unos fenómenos muy extraños de comportamiento, y era una persona que a nivel de su vida pues no andaba nada bien. Curiosamente tuve la oportunidad de estar en esa casa, activar las varitas de radiestesia y poder analizar qué fenómenos podía uno sentir. Como les dije en un principio del podcast, no soy experto en el tema, soy experto en ingeniería. Pero entonces empecé a analizar fenómenos físicos desde el punto de vista de las varitas de radiestesia. En la casa como tal no hubo movimiento alguno de las varas, pero al llegar al cuarto donde esta persona dormía, y es la persona que está sufriendo varios fenómenos y trastornos a nivel energético, pues las varas lo señalaban a él. Fue increíble para mí ver cómo esas varas empezaban a señalarlo a esa persona. Inmediatamente, de mi poca experiencia, pues le hacía la pregunta: ¿tú trabajas con energías? ¿Trabajas con cosas de espíritus? La persona pues era totalmente en negación ante esa pregunta. Lo que sí era cierto es que se logró descubrir que ahí había un campo energético muy fuerte. Es tanto así que otro equipo que había llevado de ondas electromagnéticas permitió analizar también los miligauss de ese cuarto. Fue muy interesante ver, y mi conclusión y mi hipótesis fue que ahí había una actividad energética. Puede ser en él o en ese cuarto. ¿Qué por qué? Muchos factores. Puede que él trabaje con ese tema. Puede que él haya trabajado con temas del bajo mundo. Ahí quedó la duda. Y es por eso que ahí, en esa segunda experiencia, les quería contar lo que había pasado con este equipo, con estas varitas de radiestesia. Fue muy extraño y para mí fue muy impresionante ver cómo las agarraba las varas y empezaban a moverse solas. Mi tercera experiencia. Ese mismo año, de regreso a la ciudad de Cali, tuve la oportunidad de visitar Armero. Pero fue una visita fugaz y accidental. En ese entonces, el Alto de la Línea estaba cerrado por derrumbes. Entonces, con las personas que yo viajaba, íbamos en un vehículo, íbamos 4 personas, pues la única alternativa para poder llegar a la ciudad de Cali era por el Alto de Letras. Todo lo que era la Concepción que iba hacia Armero, todo lo que era esa carretera que comunica a Ibagué, ¿sí? Todo lo que comunica de Espina al Tolima con Mariquita. Entonces se tomó esa carretera y por eso digo que fue una visita accidental. Fue una visita muy accidental que se hizo a Armero. Eran las 8:15 de la noche cuando estábamos pasando por el letrero que dice "Bienvenidos a Armero". Tuve la oportunidad de parar en el vehículo. Desde que uno transita esa carretera que comunica, ¿sí?, el Tolima, el Espinal Tolima con Armero, se siente una carretera bastante sola, una carretera muy oscura y una carretera muy difícil para transitarla. Pero entonces, al llegar a Armero, nos pusimos a leer pues el letrero que dice "Bienvenidos a Armero", el Campo Santo, porque recuerden
que esto fue una gran catástrofe, ¿sí? Fue una noticia mundial, lo que hizo que verdaderamente Colombia estuviese en los medios de comunicación internacional. Y recuerden, para los que no conocen la historia de Armero, la tragedia de Armero, eso fue un desastre natural que fue producto de la erupción del volcán del Nevado del Ruiz. Eso ocurrió el 13 de noviembre de 1985. Tanto así que fue de gran magnitud que afectó departamentos como Caldas, Tolima, y por ende pues dejó muchos muertos en ese lugar. Y pues hay muchos responsables alrededor de esto, pero bueno, eso es historia que en algún momento podemos tocar. Curiosamente, al frenar ese día, se acerca un joven en una bicicleta. Este joven trae un libro o un catálogo en su mano. Este joven viene y nos ofrece un tour paranormal. Y fue muy curioso, porque en medio de la nada, una carretera donde hubo tantos muertos, y apareciera una persona en bicicleta ofreciendo un servicio de tour paranormal, pues para mí fue muy... tenía una sensación como que, wow, alegría, pero también de miedo y susto, porque pues sabemos que hoy en día pues a uno lo pueden robar de muchas formas. Y es por eso que me sentía yo con esa sensación de querer qué hay allí en Armero, qué había en Armero. Porque pues imagínense, 23.000 a 25.000 víctimas. Eso, muchas personas estaban enterradas bajo el lodo de la erupción del volcán del Nevado del Ruiz. Entonces este joven se acerca y nos pregunta, ¿quieren tomar el tour paranormal? Pues todos los acompañantes del vehículo nos mirábamos fijamente, decíamos, ¿cuándo volveremos por acá? Pasamos accidentalmente por acá, no veníamos preparados para ir a Armero, no creíamos, pero yo siempre había querido ir y yo siempre tenía como en la agenda y en ese shell list de visitar lugares misteriosos estaba el pueblo de Armero. Pero bueno, era una oportunidad de oro y por eso tenía que aceptarla. El joven ofreció sus servicios por un valor de 50.000 pesos por recorrer Armero. Él era el guía. En su catálogo nos ofreció fotos reales y réplicas de lo que sucedió en Armero. Hasta nos estaba vendiendo un DVD de un documental de Armero. Nosotros confiamos, súper confiados, en esa persona. Inmediatamente hicimos el trato, el negocio, para que él fuese el guía de entrar a ese pueblo paranormal, a ese pueblo fantasma, a ese pueblo donde la naturaleza lo arrasó por completo. Procedimos a seguirlo desde el vehículo. Él iba en su bicicleta, una bicicleta pequeña, y esta persona iba pedaleando. Nosotros no queríamos bajarnos del vehículo porque si pasaba alguna situación, pues había que salir de emergencia. Empezamos a entrar en el pueblo de Armero. Muchas pancartas de víctimas desaparecidas, niños. Cuando uno entra a Armero, no se siente mucho. Pero esa entrada nos condujo a la plaza principal de Armero, donde se encontraba la iglesia, donde fue arrasada por una piedra gigante debido a la erupción del volcán del Nevado del Ruiz. Inmediatamente el guía nos dice, bájense para que escuchen la historia. Confiados, nos bajamos del vehículo. Solamente 3 personas. Una sola persona se quedó en el vehículo porque empezó a sentir una sensación de angustia. Empezó a sentirse un poco mal. Y efectivamente entendía qué es lo que estaba sintiendo. Al bajarse en esa plaza, yo empezaba a sentir angustia. Empezaba a sentir que me observaban. Se escuchaban susurros. Se escuchaban voces. Y era muy impresionante esa sensación. El guía empezó a contar la historia
los restos que habían quedado de la iglesia. Curiosamente, habían quedado restos de la cúpula de esa iglesia. En esa plaza vino hasta el Papa Juan Pablo II a declarar ese lugar como Campo Santo, debido a que la avalancha sepultó casi 20.000 víctimas. Inmediatamente procedimos a ir al cementerio, donde tú ves solamente lápidas. Estuve cerca de la cruz que bendijo el Papa Juan Pablo II y coincidencialmente en ese sitio se siente paz. Solamente donde está la cruz de Armero. Al salirse de ese sitio se empieza a sentir esa sensación de observación, de quejidos, gritos. Pero lo curioso es que no todos lo escuchábamos. Llegamos a un punto que aquí donde está el fuerte de esta tercera experiencia, que es la roca gigante que arrasó con muchas cosas de Armero, donde queda la estación de policía. Y en la estación de policía de Armero, al bajarme yo del vehículo, al apreciar esa piedra gigante, al apreciar ese paisaje denso de árboles, pero a la vez sentía que estaba encima de muchos cuerpos, el joven empezó a contarnos la historia de ese sitio, de la estación de policía, lo que ocurrió ese 13 de noviembre. Pero inmediatamente, al estar de pie, sentí que me agarraron los pies. Eso fue una sensación única, no sentí miedo, pero me agarraron los tobillos específicamente. Inmediatamente manifesté de forma eufórica y dije: me acaban de agarrar los tobillos. Nadie veía nada, todo el mundo paralizado ante el mensaje que estaba emitiendo. Y fueron segundos que sentí que me agarraban los tobillos. Segundos. Pero me dio susto, pero también me dio un poco de tranquilidad. Entonces, al ver esta situación, no salí corriendo. Me quedé paralizado viendo si podía volver a suceder ese fenómeno, que para mí en ese entonces no lo podía comprobar con ingeniería. ¿Mi sensor quién era? Mi sensor era yo, mi tacto. Pero, como lo dije en un principio, me gustan las evidencias. Me gusta que haya como tal registro de lo que uno hace. Y es por eso que pues esto es una experiencia que cuento, porque fue un primer contacto físico que pude tener con el misterio y que no pude comprobar con la ingeniería. Al pasar el tiempo, la persona que sentía angustia, que se había quedado en el vehículo, empezó con ganas de llorar, porque esa persona era muy sensible a las angustias que se sentían en ese espacio. Había otra persona que no sentía nada, otra persona que no veía nada. En mi caso, tuve ese contacto como tal. Y procedimos a irnos a la tumba más famosa que yo creo que hay en Colombia, que es la famosa tumba de Omaira Sánchez, la niña que se quedó atrapada y que pues muchas personas dicen que fue por negligencia que no la lograron sacar, a pesar de que las condiciones que habían bajo tierra y bajo el lodo eran precarias, eran condiciones donde varillas estaban atravesando su cuerpo. Entonces no era tampoco tan fácil lograr extraer a esta chica. Entonces nos acercamos a la tumba de Omaira Sánchez y se siente una paz. Muchas velas, muchos juguetes, muñecas, símbolos religiosos, donde personas pues veneran a esta niña y muchas personas creen pues que hace milagros. Yo en lo particular no sentía absolutamente nada ahí en ese lugar santo donde están reposando los restos de Omaira Sánchez.
Inmediatamente nos montamos todos en el vehículo, la persona guía nos conduce por todo Armero y nos dice, ¿quieren ir al cementerio? En esta ocasión, por haber leído anteriormente documentales y visto documentales de Armero, decidí no acceder al cementerio. Debido a que es un cementerio bastante crítico, primero porque hay personas que entran al cementerio a causar daño, roban y causan muchas cosas demoníacas. Y es por eso que me abstuve de entrar al cementerio. Estuve en la puerta del cementerio, pero algo me decía que no entrara ahí. Se procedió a salir de Armero porque el ambiente se puso tenso y nos faltaba un lugar por visitar: el hospital de Armero. Para poder ir al hospital de Armero tocaba que ir y pasar la calle. Resulta que fue tan fuerte la avalancha que el segundo piso del hospital quedó como primer piso. Todo estaba bajo tierra. Al llegar al hospital sentí algo muy, muy, muy fuerte. Una energía muy pesada. Y efectivamente el lugar estaba infestado de cucarachas. Nunca había visto tantas cucarachas en mi vida. Cucarachas de cementerio. Cucarachas sinónimo de actos satánicos. Murciélagos. Excremento de murciélago. Culebras en ese hospital. Al ver toda esa situación, esta infestación de animales, procedí a correr. No aguanté el dolor de podrido, el dolor que se sentía en ese hospital. Empecé a sentir angustia. Y es por eso que no duré ni 5 minutos en el hospital. Muy fuerte lo que se siente en el hospital de Armero. Pero volví y repito, no tenía equipos, no estaba la ingeniería para hacer validaciones, solamente celular para tomar fotos. Es por eso que quería contarles a todos ustedes esta tercera experiencia. Y voy con la última experiencia donde sí utilicé mucho concepto de ingeniería, sistemas de radio, sistemas de audio, utilicé sistemas de video, sensores de movimiento, sensores infrarrojos. Eso sucedió el 30 de noviembre del año 2021 en las instalaciones de una discoteca abandonada en la ciudad de Cali, entre Cali y Jamundí. Resulta que en esa discoteca abandonada se tuvo la oportunidad de instalar tecnología, de instalar sensores, porque según los habitantes de esa zona y los que cuidan el predio, escuchan susurros. Los caballos que habitan el lugar amanecen con trenzas. Se escuchan gritos de mujeres. Y cuenta la historia que en esa discoteca, en la época del narcotráfico, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, hubo una masacre de aproximadamente 33 personas en el sitio. Y en su mayoría mujeres. Es por eso que me doté de tecnología para ver si de pronto con la tecnología podía dar explicación a todos estos fenómenos que han pasado. Y es por eso que al entrar a la discoteca, que se le colocó discoteca maldita, es por eso que puedo concluir este podcast, donde por fin pude ver la relación que hay del más allá con el mundo de la ingeniería. Resulta que los sensores de movimiento en esa discoteca se activaron 4 veces. Hubo mucho campo electromagnético en el sitio, sabiendo que no había energía. Los dispositivos estaban locos. Y un equipo que detecta ondas de radio empezó a detectar voces. Empezó a haber fenómenos poltergeist, fenómenos donde ya las entidades de ese sitio estaban agresivas. Empezaron a tirar palos
y mis ojos presenciando esto y la tecnología apoyando. Se tuvo la oportunidad de tener registros de cómo se tiran los objetos, registros de cómo activaban los sensores, registros de cómo tratan de escucharse voces de mujeres manifestando desespero, manifestando ayuda. Y ahí, con esta experiencia, fue que pude comprobar que hay una gran relación entre este mundo terrenal y el mundo de más allá. Siempre fui muy escéptico a todas estas cosas. Siempre fui muy escéptico a lo misterioso. Siempre fui muy escéptico a lo paranormal. Pero gracias a la ingeniería he podido comprobar muchas cosas. Y he podido comprobar que hay fenómenos que hasta el son de hoy no le encuentro explicación. Pero sí hay evidencia. Y eso es lo que hace todo un ingeniero muchas veces. Tener hipótesis, experimentar y validar. Y puede que el resultado nunca se logre llegar a la verdad. Pero lo que sí es cierto es que la tecnología ha permitido prácticamente comprobar dichos fenómenos y dichos misterios. Ya me entienden por qué este podcast se llama Ingeniería versus Misterio. Muchas gracias.